Si la traición tuviera un perdón, ¿estaría el diablo al lado de Dios? ¿Por qué traicionaron a Dios? La traición es un acto de deslealtad hacia una persona, un grupo, una causa o un compromiso. Implica romper la confianza que se ha depositado en alguien, ya sea mediante acciones engañosas, mentiras, violaciones de acuerdo, compromisos o simplemente mediante la omisión de información o acciones que se esperan de otra persona. La traición puede tener graves consecuencias en las relaciones interpersonales, especialmente en las de confianza y cercanía, y puede generar sentimientos de dolor, enojo, tristeza y decepción en la persona que ha sido engañada. En algunos casos, la traición puede ser considerada un delito y tener consecuencias legales. La traición también puede tener implicaciones éticas y morales, especialmente en contextos políticos, sociales o empresariales, donde la corrupción, el abuso de poder y la falta de ética pueden ser considerados traiciones a la confianza depositada en los líderes y en las instituciones. Sin embargo, en algunas religiones se habla del enemigo de Dios como aquello que se opone a la voluntad divina o desobedece los mandatos de Él. Por ejemplo, en el cristianismo se cree que Satanás y sus demonios son enemigos de Dios, ya que se rebelaron contra Él, promueven el mal y la tentación en el mundo. También se considera que aquellos que rechazan a Jesús y su mensaje pueden ser considerados enemigos de Dios. En el Islam, los enemigos de Dios son aquellos que rechazan la verdad y se oponen a su voluntad. Se cree que Satanás y sus seguidores son los principales enemigos de Dios. Es importante señalar que estas son creencias religiosas y que diferentes religiones tienen diferentes interpretaciones de quiénes son los enemigos de Dios. Es importante recordar que las personas son libres de tener sus propias creencias y perspectivas sobre el tema. En la Biblia hay varios versículos que nos hablan sobre la traición a Dios. Aquí te presento algunos ejemplos. Isaías 59, 13, 15. La rebeldía y la traición contra el Señor, el abandono de nuestro Dios, la opresión, la violencia, el premeditado desacato a sus mandamientos y la distorsión de su verdad son cosas que se propagan por todas partes y por todos los medios. Por eso, la justicia se alejó y la rectitud se quedó lejos, y la verdad se tropezó en la calle, y cualquiera que se aparta del mal se convierte en una presa fácil. Jeremías 5:11. Porque en la casa de Israel y la casa de Judá han sido completamente infieles a mí, afirma el Señor. Salmo 106, 36, 39. Adoraron a los ídolos de los paganos y quedaron atrapados en las redes que ellos mismos tejieron. Sacrificaron a sus hijos en honor a los demonios y derramaron la sangre inocente de sus hijos, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán. De este modo, el país se marchó con la sangre de ellos y se corrompieron en sus propias acciones. Tener en cuenta que la interpretación de estos versículos puede variar según la perspectiva religiosa y el contexto histórico en el que se encuentran.
Hay varios casos en la Biblia en los que se nos describen varias personas que no confiaron en Dios y lo traicionaron por diversas razones. A continuación te presento algunos de ellos. Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades romanas por 30 monedas de plata. Según el Evangelio de Mateo 26, 14, 16, Judas preguntó a los principales sacerdotes cuánto le darían si entregaba a Jesús y acordaron pagarle 30 piezas de plata. Los hijos de Elí. En el libro de 1 Samuel, los hijos de Elí, Ofni y Fineas, eran sacerdotes que abusaban de su posición para obtener ganancias personales y no representaban las leyes de Dios. En Samuel 2, 12, 17 se describe cómo los hijos de Elí tomaban las carnes de las ofrendas del templo antes de que fueran quemadas y exigían por la fuerza la carne cruda a las personas que venían a ofrecerle sacrificios. Debido a su comportamiento, Dios prometió juzgar a la familia de Elí. El pueblo de Israel. En varias ocasiones, en el Antiguo Testamento se describe a los israelitas como personas que no confiaron en Dios y lo traicionaron por idolatría y desobediencia. En Éxodo 32, el pueblo de Israel construyó un becerro de oro y lo adoró en lugar de adorar a Dios. En Jeremías 2:13, Dios acusa al pueblo de haber abandonado al Dios verdadero y de haber cavado para sí mismo cisternas rotas que no podían contener el agua. En general, la falta de confianza en Dios y la traición son el resultado de la fe débil, la tentación o las riquezas materiales, el miedo y la falta de conocimiento y la desobediencia de la palabra de Dios. Sin embargo, es importante recordar que Dios es un Dios de amor y de perdón, y siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepintieron y vuelven a Él. En algunas otras religiones se considera que la traición a Dios es un pecado grave, ya que implica romper la confianza y la lealtad hacia un ser divino. En el cristianismo, por ejemplo, se cree que la traición a Dios es uno de los pecados capitales, ya que va en contra del mandamiento de Dios amar sobre todas las cosas y respetar su autoridad y voluntad. En el Islam, la traición a Dios también es considerada un pecado grave, ya que implica la desobediencia de sus mandamientos y su voluntad. En el Corán se mencionan varios pasajes que hablan de la importancia de la lealtad y la obediencia a nuestro Señor Dios, así como las graves consecuencias de la desobediencia y la traición. Es importante tener en cuenta que la interpretación de este concepto varía según las diferentes religiones, sectas y las personas que pueden tener diferentes opiniones sobre lo que significa la traición de Dios y su consecuencia. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Dios utiliza las piedras de tropiezo como piedras de trampolín para lanzarte un nuevo futuro. En conclusión, es importante recordar que el perdón y la redención son valores fundamentales de muchas religiones y que se cree que Dios puede perdonar incluso los pecadores más graves si hay un arrepentimiento sincero y una intención de reenmendar los errores. El que es traicionero no es traicionero nada más con la esposa ni con el empleador, es traicionero con todos.
Si llegaste hasta esta parte del video, esto significa que el tema fue de alto interés para ti. Por esto te invito a regalarme un like, compartir este video para llegar a muchas más personas. Recuerda que en la parte de abajo los comentarios estarán habilitados para que nos dejes saber tu opinión. Estamos muy ansiosos de escucharte y de conocer tu postura al respecto sobre el tema de hoy. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre?